Muchas gracias, Gladys hermosa. Mucho amor. No sé. Queridas y bellas mujeres, buenas y villanas noches. Estoy más que entusiasmada de ver a tantas caras conocidas y sentir su energía fue contagiando, por supuesto, mi espíritu. Si es la primera vez que estás entre nosotras, te doy la más cálida de las bienvenidas a este círculo de mujeres virtual. Si no me conoces, soy Violeta Mago, brújula de almas, y utilizo el diseño humano y la alquimia biosistémica para que logres transmutar tu sentir y recordar el pacto de tu alma. El resultado es espectacular y es sencillo. Dejas de luchar y empiezas a disfrutar de la realidad que estás co-creando. Vamos a recordar que en este círculo todos somos un solo corazón. Si llegaste hoy, llegaste para quedarte y que tu alma también recuerde que el mundo te necesita exactamente como eres. Y me alegra muchísimo el interés y la curiosidad y que su presencia esté aquí en esta, digamos, saga de villanas. Recordarán que en la sesión anterior dije, vamos a seguir compartiendo la historia de las villanas y sin embargo, también me pareció interesante, o al menos así me fue dicho, que antes de continuar con esa saga, pudiera o pudiese complementar el cuento. Cuando Gladys anunció lo de las constelaciones, viene muy bien también comentar si alguna vez has constelado tu cuento favorito. Porque cuando colocamos en una configuración sistémica ese cuento o ese rol o esa función o incluso este arquetipo que estamos conociendo de villana, no cualquier villana, una villana consciente, pues se abren muchísimas posibilidades. Entonces ya también te voy encantando para que puedas atreverte incluso a probar una herramienta distinta aplicada a un arquetipo que sin duda te va a develar algo que a lo mejor ya intuías y que puedes mirarlo de una forma más amplia. También, Gladys, comentar que ya estamos en junio y que seguramente antes de terminar junio o en el siguiente círculo ya estaremos compartiendo nuestro maravilloso Coven. Estoy más que ilusionada porque además vamos a tener también visitas de otros lugares que ya lo están esperando y me han estado preguntando si lo vamos a llevar a cabo. Lo único que les adelanto es que este año nos toca tierra y al ser el elemento de tierra, pues lo vamos a hacer como a eso de las 10 de la mañana, exactamente el sábado 31 de octubre. Y bueno, gracias por su confianza, porque siempre proponemos algo que les sorprenda, algo que las conecte y básicamente estaremos dando una vuelta de elementos. Y por supuesto que vamos a trabajar con la villana. Eso sin duda que está ya colocado ahí. Entonces, bueno, sin más, y después de esta información que surgió así espontánea desde mi sacro, pues bueno, el título me encantó. Detrás de cada villana hay una corona. Y bueno, en la sesión anterior abrazamos, vuelvo a repetir, este arquetipo de la villana, que cuando es consciente nos referimos a abrazar esa fuerza de la mala conciencia para atrevernos a salir del patrón que de alguna manera ayuda a que el sistema vaya evolucionando. Entonces, mira, vamos a recordar algo como en los cuentos, ¿no? Y donde hay guerra, el sistema se congela, no hay evolución, solo repetición. Por lo tanto, una villana consciente renuncia a la guerra. ¿Mm? No grita, una villana consciente no reclama, no da explicaciones, no persigue. Una villana consciente mueve el tablero con hilos invisibles. Por cierto, tampoco retiene, es la primera en abrir la puerta y decir, el que se quiera ir, que camine rápido. ¿Ok? Entonces quiero que vayan sintiendo esa fuerza de poder sostener este atrevimiento, porque acuérdense que la villana es aquella que hizo algo que no se esperaba el sistema y la abrazamos, pero ahora nosotras no vamos a repetir
el rol, sino lo vamos a evolucionar hacia poder sostener que nos está tocando dejar esos patrones del sacrificio, esos patrones del control absoluto, esos patrones de resolverlo todo y más bien de confiar en una soberanía interna. Entonces, para una villana, el juicio, por supuesto, es de principiantes, ya no lo hace, o si lo hace, se da cuenta y se detiene. Lo que hace es mostrar como una comprensión y una elegancia en el orden. Ese es su verdadero poder. Primero observa el orden. Dice, a ver, esto está desordenado. ¿Qué va primero? ¿Quién llegó antes? ¿Y qué estamos haciendo? ¿A quién le corresponde? Entonces, se da la tarea de sentir la información que le viene y luego utiliza esa información con su sabiduría para poder primero organizar a través, insisto, del orden. Hoy, entonces, vamos a mirar el paisaje completo del cuento. Esto que acabo de decirles fue como para recordar lo más esencial del encuentro anterior. Y me llevó a recordar que en una ocasión, hace algunos años, en algún entrenamiento que curiosamente estaba tomando de teatro y de risoterapia, tuve la oportunidad de conocer a uno de los grandes alemán y él trabajaba con lo que se llamaba teatro transformacional. Entonces utilizaba los arquetipos de los cuentos para poder determinar el conflicto de una persona. Y en una ocasión mencionó que había mujeres que convertían a los hombres en sapos. Me llamó mucho la atención ese comentario. Y hasta muchos años después comprendí a qué se refería. Pero lo menciono porque quiero que podamos mirar qué significa el sapo. El sapo en los cuentos, bueno, no es un insulto, es una simbología que tiene que ver o que representa a lo masculino replegado, a lo masculino encogido. Ojo, hoy vamos a ver que lo que se contrajo en ese masculino eh, se llevó a cabo o se realizó a través del dolor. Vamos a platicar un poquito, a conversar un poquito de qué pasaría si nos atrevemos a mirar que el rey, y voy a utilizar esta simbología, se encoge emocionalmente porque generalmente no sabe qué hacer con la pérdida. Y una de las pérdidas repetidas en los cuentos es ese, por ejemplo, entre otros, el duelo de la primera esposa. Eh, y cuando ese rey no sabe qué hacer ante la pérdida de la primera esposa, del primer amor, estoy mencionando solo de forma general, abdica, deja ese lugar. Por cierto, también se hace pequeño cuando es tomado por las batallas y no puede regresar. Entonces hoy quiero compartir una verdad que puede sonar incómoda y que es importante que la miremos. Si abrimos los cuentos de hadas, me gustaría hacerles una pregunta abierta para ver si estamos mirando lo mismo o si hoy voy a colocarles algo distinto. ¿Quiénes son las más villanas? Si nos vamos a los cuentos de hadas. ¿Saben quiénes son las más villanas? ¿Quiénes se imaginan ustedes que son las más villanas? Y si hay alguien ahí que quiere escribir antes de que yo diga y me atraviese ahí, voy a dejar literalmente 5 segunditos porque en realidad es solo una reflexión. ¿Qué dice? ¿Qué dice Gladys? Las buenas, por ahí así. Es que estás en mute. En mute. Las madrastras, Ajá, las mujeres, ajá. Las mujeres, las buenas, ¿no? Creo que dijeron ahí. la las mal comprendidas, las brujas, las rebeldes, las brujas, Las las buenas, buenas. las Sí leí, buenas. ¿verdad? Las buenas. Bueno. Ajá. Ok, Las no lo han brujas, escrito. las brujas, Ok, las que buscan venganza. las que buscan venganza. Bueno, no lo han escrito todavía, así que se los voy a poner, ¿no? Las más villanas, que puede caer en todos estos Las roles, víctimas. las víctimas.
Son las mamás, mujeres. Ah, Son claro. las mamás. Son las mamás. ¿Ok? Entonces, mira, la literatura siempre ha puesto el reflector en las mujeres o en las mamás. Y hoy vamos a hacernos una pregunta sistémica, por ciento. ¿Y el rey? ¿Dónde estaba el padre de la historia? Entonces, ya con esa pregunta, podemos imaginar que por supuesto que el rey, ausente o viudo, también va a ser una especie de villano, pero desde un lugar mucho más silencioso, pasivo y por lo tanto a veces peligroso. En las historias tradicionales, el rey viudo se vuelve a casar, ¿verdad? Y entonces desaparece de la crianza, se va, le deja a la hija al cuidado de la nueva esposa, la llamada madrastra. Uh-huh. Y cuando deja a la hija a merced de la madrastra, pues mira hacia otro lado. O se va a las cruzadas, se encierra en su dolor por la esposa muerta. Desde la mirada de Bert Hellinger y las constelaciones, este rey comete lo que se llama la exclusión por omisión. Entonces vamos a revisar cómo esta villanía es oculta. Vamos a mirar un poquito qué ocurre con el famoso rey viudo o el villano por ausencia. Bueno, por mencionar y que ustedes vayan recordando un poquito las historias, ¿no? El que se queda viudo como el padre de Cenicienta o de Blancanieves, pues suele ser visto como la víctima del cuento. Pobre, se quedó solo y entonces con una hija y entonces tuvo que volver a casar y bueno. Pero ¿qué pasa sistémicamente hablando? ¿Cuál es el nudo? Pues mira, cuando un rey no puede sostener su propio dolor por la pérdida de la primera esposa o por alguna pérdida, vas y busca rápidamente un reemplazo. Bueno, pues este reemplazo, tal cual, inconscientemente, no lo busca para que le haga compañía, sino para que críe a su hija o para que se haga cargo de lo suyo. Y es ahí donde la madrastra o la villana comienza a sentir una especie de competencia no consciente con lo que está, digamos, alrededor del rey. Pero lo que quiero que ustedes observen más que esto es que el rey en realidad está mirando a la muerta y deja de mirar a la viva. Y ese vacío de protección es el que obliga justamente a la hija a convertirse en una cenicienta, a huir o a estar buscando constantemente esa protección que no tuvo. Por lo tanto, la villanía oculta de este rey no es hacer daño, sino es no proteger. ¿Se va comprendiendo hasta aquí? Y les cuento esto porque son historias que si no las encuentran en su historia actual, vean un poquito más atrás. Vamos al siguiente como arquetipo, el rey ausente. Bueno, podemos mencionar por algunos que me acuerdo en este momento, pues el papá de o el padre de la Bella Durmiente o de la Sirenita. Entonces es un rey que va a intentar controlar el destino de las hijas con leyes rudas para protegerlas, ¿no? De alguna situación difícil. Y al hacer esto, pues, nuevamente, ¿no? Vuelven a la villana el único camino de libertad para la hija. Y podemos mencionar cómo desde este lugar hay cierta inocencia y porque no hay una defensa, el padre las deja, digamos, indefensas. Por lo tanto, el exceso de control es lo que se convierte en una villanía oculta. Entonces, retomemos a la villana, porque la villana dice, mientras la madrastra o la bruja, que fueron algunas de las respuestas que ustedes comentaron en la pregunta, ¿no? Tomaban el control, pues es que lo tomaron porque el rey estaba ausente. Y eso es lo que quiero que observemos hoy. El rey estaba ausente, sumergido en su propio dolor.
Hay reyes que incluso no regresan, no pueden regresar. Algo les pasa, algo ocurrió o se van muy pronto. Hay reyes que enferman, que se van y de alguna forma esta ausencia pues es tomada por la madrastra, pero ¿cómo la toma? Muchas ocasiones la toma desde la frustración, y aquí viene lo interesante de hoy. La frustración de estar con un rey que emocionalmente pues es un fantasma, que no está. Hoy vamos a ver ese espacio vacío que dejó, ¿no? Y que seguramente muchas de nosotras, o en algunas ocasiones, no siempre, por amor ciego, hemos intentado llenar. Es decir, solucionar. Es decir, ser súper perfectos. Es decir, estar súper fuertes. Es decir, sostener todo el reino. ¿Eh? Y eso hace que la villana sea inflexible, porque tiene que hacer el papel por dos y al mismo tiempo lidiar con qué pasó con ese rey. Ajá. Entonces, un duelo bloqueado y al mismo tiempo sostén lo que sigue. Quiero darles un dato curioso para que vayan relajándose, porque yo sé que a estas alturas lo que estoy diciendo, además en plena semana intensa, bueno, está muy bien colocada la información. ¿Sabía, por ejemplo, que en las versiones originales de los hermanos Grimm, muchas de las villanas eran las madres biológicas? Por eso yo mencionaba que son las mamás. Pero la censura de la época las cambió por madrastras, pues para proteger el mito de la maternidad. Perfecta. Y lo que la literatura también censuró fue la postura del padre. Es decir, sistémicamente el rey viudo es un hombre atrapado en un duelo no resuelto. Y repito, al mirar a su esposa muerta, pues deja de mirar a los vivos. Y ante este vacío de presencia, la mujer del cuento tiene que dar un paso al frente, ponerse la corona de la estructura y volverse fuerte, rígida, para que el reino no colapse. Entonces, la villana consciente sabe que su rigidez no nació de la maldad, sabe que su rigidez no nació de la maldad, sino de un sistema que en alguna generación se quedó sin rey. Puedes sentir esa información. Ahora podemos decir las mujeres muy masculinas, ¿no? Muy fuertes, muy, a ver, quítate yo, yo lo hago, ¿no? Este rey es el que soltó el hilo, ¿ok? Entonces vamos hoy a mirar muy amplio y vamos a dejar de una vez por todas de reclamarle a la madrastra, de reclamarle a la vida, de reclamarle a la otra, porque siempre le reclamos a todos, pero nunca miramos el vacío que dejó el rey. ¿Sí se dan cuenta? Es que o sea, sí se dice que se fue y que hizo, sin embargo, como que se miran más las circunstancias que el vacío, ¿eh? No es que no se vea al rey, no se ve el vacío que dejó el rey. Y aprender a mirar ese vacío, pues es aprender a mirar esa corona. Y si miramos esa corona, aunque haya estado ausente, algo se resuelve en nuestro propio reinado. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Gladys, vi que alguien escribió algo. Quizás sea importante, no lo sé, o Mi solamente es vida, un comentario. dice Olga, es la historia de mi vida. Ay, Olga, gracias por compartir y qué bueno que te está haciendo resonancia porque además cabe señalar que Olga es de Rusia y lo menciono porque básicamente los cuentos pues es un lenguaje universal, entonces me emociona muchísimo que te esté haciendo resonancia y que estemos llegando a tu alma rusa. Bienvenida entre nosotras. Bueno, entonces hoy voy a hacerte una pregunta. Ya puse toda la historia del rey, estoy segura que ya algo se activó, algo, ¿verdad? Vamos a trabajar con la pregunta para poder desprender una información en nosotras que posiblemente está enquistada. Y si está enquistada no funciona más que para doler. Y hoy no venimos a eso.
Hoy venimos a resolver ese dolor y a volver a mirar esa corona. Entonces, en tu historia, tomando como ejemplo a Olga que acaba de mencionar, es que es la historia de mi vida, en tu historia, ¿en qué momento te tocó asumir el control absoluto y la rigidez, no por maldad, sino porque el masculino de tu vida se replegó o se ausentó ante su propio dolor? Y deja que llegue. Si a ti no te ha pasado, seguramente a tu mamá sí, seguramente a tu abuela, alguien ahí tuvo que asumirlo por dos. Y eso que tú estás recordando, bueno, es una información valiosísima para que tú puedas descubrir con quién estás en lealtad. Ni bueno ni malo, solo saber con quién. ¿Ah? Vuelvo a repetirte la pregunta porque quizás la hice un poquito larga, ¿vale? En tu historia, ¿en qué momento te tocó o te diste cuenta que de pronto tuviste que resolverlo todo, asumir el control absoluto? Y por lo tanto, cuando hay un control absoluto, también hay una rigidez porque es necesaria. No porque, no porque hayas sido mala, no porque hayas querido tener el control total, sino porque lo masculino, el hombre, el padre, el abuelo, se fue, se replegó, sea porque se quedó en un duelo no resuelto, sea porque se conectó con un campo de batalla sistémico como el alcohol, o simplemente se fue y ya no supiste qué pasó o no se supo qué pasó con ese rey. Respira profundo y solo observa qué pasa en tu cuerpo cuando descubres en qué momento tú asumiste el control del reino total, porque si no colapsaba, o los príncipes y las princesas corrían riesgo. ¿Mm? Quizás alguien esté necesitando que lo lea, me ayudas a revisar o Sí, solamente están dijeron que, comentando información. que fue porque se murió, que si se murió de Sí, enfermedad, el rey, sí, también, alguien más dijo, sí. Olga, el rey prefirió jugar. Ujú, también, sí, Sandra sí, sí. Villegas dice, siento enojo. Muy bien, sí, deja que surja ese enojo, Sandy. A eso es a lo que me refería con que la villana no necesariamente surge consciente al principio, sino surge de una frustración, de un enojo. Entonces, deja que esté la información. ¿Qué más, Gla? Ah, puede ser que esté presente físicamente, pero no emocional, pregunta Alejandra. Sí, totalmente, total. De hecho, ese es un villano muy oculto, muy pasivo. Aquí estoy, pero no está. Su corazón está en otro lado, en otra batalla. ¿Eh? Simbólicamente. Sí, por supuesto. Me encanta que esté con tanta información con ustedes. Básicamente, esto es lo que hace una villana consciente, asumir la información y verla, ¿eh? Verla. No nos vamos a asociar con ella, solo vamos a ver lo que hay y vamos a ver qué se hace con eso que se está abriendo. ¿Qué más, Gladys, hermosa? Vero, te amé, a ver, Vero Santos, el rey no quiso ser rey. Sí, puede ser que haya abdicado antes, que haya Y dicho, no, 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 me queda grande. Sí, sí, sí. No dice, sé si alguno, dime más, ok, Glam. Liliana dice, la verdad me siento vista, reconocida. Ok, ok, Y perfecto. Beth, muchísimos reyes de mi familia se han ausentado. Ok, ok. Erendira, cuando falleció mi esposo, me ha provocado mucho dolor y me ha costado superarlo. Mm, sí, qué bueno que lo puedes compartir y que lo puedes mencionar, mm, porque lo que surge es una especie justamente de miedo, de terror, de ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora cómo continúo? ¿Y ahora quién va a reinar y cómo lo voy a hacer? Y bueno, se trata simplemente de ver esa corona, que cuando vemos esa corona, algo se aligera, ver el vacío, sentir el vacío. ¿Cómo sé que, que estoy reinando? Bueno, si hay rigidez en tu vida, si hay una sensación de dificultad, si hay soledad, si, en fin, básicamente hay una corona
que no está siendo vista. No hay forma de que sea diferente, ¿ok? ¿Qué más, Gla? Me encanta, El, hoy están participando muchísimo. el rey evadió su responsabilidad y se fue. Ok, se fue a otra batalla. Ok, Dice sí. Gina, Patti, cuando Ujú. papá se deprimió por la muerte de mi mamá. Sí, también suele ocurrir. Gracias por compartirlo. Ya tenemos información. Ahora te voy a pasar cómo la vamos a trabajar simbólicamente. Recuerda que estamos utilizando la analogía del cuento para resignificar la historia y que nuestra energía salga del dolor. Por lo tanto, es bien importante que juguemos. Por eso me encantó el ejemplo de Olga, ¿no? El rey se fue a jugar, el rey se fue a otra batalla. O sea, tratar de que eso que se asomó lo coloques como si lo fueras a colocar en un cuento. ¿Mm? Solo para ti. ¿Va? Vas a sentir el trabajo. Ahora bien, ya que lo tienes, porque ya lo tienes, vamos a hacer hoy un ejercicio sistémico poderosísimo, muy sencillo, y tú vas a empezar a sentir el efecto quizás hoy mismo o posiblemente en 3 días. Y cuéntalos, porque o sea, te vas a reconocer. Les pedimos una hoja, espero que sí la hayan traído. Es muy fácil, ¿eh? Hasta abajo decía una hoja y un lápiz. Y si no tienes, pues yo sé que ahí a la mano seguramente tienes una hoja y un lápiz. Entonces, lo que vamos a hacer es que vas a dibujar una corona. Yo voy a proyectar mi pantalla para que si de pronto la información nos coloca en un lugar pero yo no sé dibujar, pero ¿cómo le voy a hacer? Pero Corona, ¿cómo? Pues mira, ahí te la pongo justamente para que puedas copiarla, imitarla, no sé, lo que sea más fácil para ti, tratando de utilizar la hoja completa. Entonces, por favor, cuando la tengas lista, ve poniendo un corazoncito o algo que nos permita saber que ya la tienes. Voy a dejarla ahí todavía unos segunditos más. No te tiene que salir perfecta, solo quiero que confíes en los recursos que tiene nuestro inconsciente y cómo los cuentos nos permiten básicamente resolver historias difíciles. Como cuando éramos niñas y nos atrevíamos a dibujar y, y a sonreír y a divertirnos. Se trata de que sea básicamente ligero y divertido, aunque sabemos que estamos colocando una información eh, poderosa. Entonces, haz tu corona, no la tienes que hacer igual, es un modelo, tú a lo mejor le colocas otra cosa, pero que sea corona y que esté en la mayor parte de la hoja. Cuando ya la tengas lista, vas a observar la mitad y vas a hacer como una línea, así. Y vas a colocar de un lado y del otro la siguiente información. Tú me vas a decir, Viole, ¿de qué lado? No importa, donde tú sientas que va. Quiero que observas que de un lado, del que tú elijas, vas a escribir o vas a dibujar, porque también puede funcionar con símbolos o con palabras que sean importantes para ti, eh, lo que has, digamos, lo que te corresponde. Por ejemplo, la intuición, el cuidado de algo, el autocuidado, mi propia fuerza, o sea, ¿qué te corresponde a ti? Y del otro lado, vas a escribir todo lo que has asumido por el hombre o por el rey, como las decisiones del futuro, el sostén, la economía, o sea, ¿qué te ha tocado sostener en lugar del rey? ¿Quedó claro? No tiene que ser mucho, no tiene que ser extenso. Quizás que puedas observar correctamente para ti el ejercicio, eso sí. ¿No? Y me voy a esperar. Este ejercicio es espontáneo, no lo pienses con la cabeza, atrévete a plasmarlo, no te autocorrijas. Si surgió una palabra, dices, pero tú escríbela, eh, suelta.
la escritura, los cuentos y en específico este arquetipo que estamos mirando hoy es, eh, es un recurso, bueno, muy potente. Atrévete a sentirlo. Me voy a esperar un poquito más. Tenemos una sesión que se nos va a pasar rapidísima por lo nutricia que está haciendo. Gracias por toda su participación. De hecho, eso mismo que colocaste en el chat te puede servir para poder describir qué te tocó sostener o incluso qué le tocó sostener a tu mamá o incluso qué le tocó sostener a tu abuela, eh, porque no estuvo el rey. ¿Ah? Viole, un Sí, favorzote que si podrías volver a sí. repetir qué va en la primera columna, bueno, y que repetir todo, porfa. Pues repito todo. Bueno, ya Gracias, hicimos Viole. la corona, lo dividimos a la mitad, como aquí. Voy a quizás escribir una palabra, pues básica, ¿no? Tú vas a escoger el lado que tú quieras. De un lado, vamos a ponerlo a la palabra lo que te toca a ti, lo tuyo. Por ejemplo, el autocuidado, si tienes hijos, el cuidar a los hijos, el alimentarlos, el cultivar la intuición, todo lo que a ti te corresponde, lo tuyo, lo que es para ti. Y de este lado, lo que has asumido de la corona que se fue o que tuviste que tomar. Por ejemplo, no, pues tuve que asumir la economía, tuve que asumir todas las decisiones. ¿Qué fue lo que estás de alguna manera haciéndote cargo? No de más, ojo, voy a cuidar mucho las palabras, si no todo lo que venimos desarrollando se pierde. Lo que te tocó tomar debido a que esa corona se quedó de alguna manera vacía. No nos vamos a meter hoy en el por qué, sino el desde dónde y para qué. Entonces aquí puedes poner, pues la economía, el cuidado, el quehacer de la casa, más esto, más esto, más esto, mm, todo. Incluso el tener varios trabajos, en fin. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok. Ahora te voy a pedir que observes esa corona y observes solo por observación, ¿verdad? En dónde hay más, en donde hay menos, si está en equilibrio, si está en desequilibrio. No vamos a hacer ningún análisis, solo quiero que te des cuenta para que el cuerpo pueda resolver. Tampoco significa nada. Hoy quiero que tu cuerpo resuelva. Te voy a llevar a que resuelva más que a que se quede reflexionando en la historia. ¿Mm? ¿Ok? Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que vas a mirar la corona y vas a ser consciente esas emociones o sentimientos que han llegado a ti cuando te diste cuenta que estás sosteniendo una parte eh, que en principio no te tocaba. En principio, ¿ok? Entonces, recordemos que una villana consciente requiere un rey en su propia grandeza, un rey fuerte para sostener la mirada y cuando no está por las circunstancias que sea, hay ocasiones en que esa villana tiene que lidiar también con el cansancio crónico. Solo haz consciente que no ha sido fácil. Viole, Y entonces, ¿sí? pregunta Vero, perdóname por No, interrumpirte. está bien. No, no, Dice, no, es que no te pre- veo. pregunta, ¿lo mío es lo que yo hago normalmente, lo que sostengo normalmente? Sí, lo que es para ti, lo que es para ti, Gracias, Viole. no al contrario. Me voy a esperar un poquito más porque posiblemente algunas todavía están escribiendo y es para mí muy importante que vayamos siguiendo el ejercicio para poder asumir lo que yo les estaba diciendo hace unos segunditos. Solo vas a permitirte
asentir, de decir sí, asentir al posible cansancio, a las emociones, a los sentimientos, a las contradicciones, al conflicto de estar sosteniendo todo el reino. Y solo obsérvalo, solo asiéntelo. No ha sido fácil. Y quédate ahí con esa sensación de reconocimiento, de reconocimiento. Ahora, mira la corona frente a ti, observa, insisto, esas emociones, esos sentimientos, incluso esos pensamientos. Y te voy a pedir que con tus ojos totalmente enfocados, observes la mitad que le corresponde al masculino. Quizás pensaste, sentiste o estás mirando la información del papá, del ex, en fin, de quien haya llegado en esta revelación para ti, de eso masculino, de ese masculino. Y observa esa parte que corresponde a eso masculino, a ese masculino, y con tu mano derecha tocando tu corazón, mientras estás mirando la hoja frente a ti, observando, vas a repetir conmigo, es importante que lo hagas verbalmente o mentalmente. Y le vas a decir a lo masculino. Incluso si no encontraste un rey en específico, solo víbralo a lo masculino. Y le dices, te veo, ya no te juzgo por haberte retirado, ni por haberte encogido ante el dolor. Entiendo que hiciste lo que pudiste con tu propia historia. Respira. Sostener tu mitad me volvió rígida y nos mantuvo en guerra, en resentimiento. Hoy elijo la paz. Te devuelvo tu lugar de grande en el sistema. Te devuelvo tu mitad de la corona. Te devuelvo tu mitad de la historia. Te devuelvo tu mitad de responsabilidad. Ahora esa mano del corazón, bájala a tu plexo solar. Yo me quedo completa con lo mío, sin rellenar espacios, renunciando a ser perfecta y a completar historias. Gracias a lo que fue, ahora yo cuento con mi fuerza y con mi propio trono. Respira profundo y siente cómo esta vibración y estas palabras hacen un efecto distinto en el cuerpo. Y lo que va a seguir ahora es que vas a doblar la hoja a la mitad, la vas a desprender porque no te pedí tijeras, pero queda perfecto, la doblas bien y separas únicamente la parte que le toca a lo masculino y la dejas en tu escritorio o frente a ti, y la que te toca a ti la colocas aquí. Cuando rompes la hoja, rompes los pactos, rompes la guerra, rompes los votos, rompes el sacrificio, rompes la sumisión, rompes la rebeldía, rompes el dolor, rompes la sobreprotección. ¿Te das cuenta que eso pertenece a esa corona? Y la otra la guardas en tu corazón.
Cierra tus ojos. 2 segunditos, por favor. Voy a dejar de compartir. Es importante que lleves el ejercicio tal cual te lo solicité. Cierra los ojos. Siente la información en tu cuerpo. Y bien, ¿cómo te sientes ahora? Abre tus ojos. Que tu cuerpo ya sabe que no necesita guerrear con lo masculino y que elige el orden para que entonces esa villana consciente pueda ejercer su sabiduría sin culpa, sin miedo, sin vergüenza. Y se me fue una palabra que ahorita me dictaron. Es como cuando tu modo villana dice, sí, 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 lo voy a hacer sin arrepentimiento. Esa es la palabra. Y de pronto dices, no, ¿cómo voy a hacer así? Cada vez que tú estás en modo villana y de pronto una vocecilla te dice y te frena, no, pero ¿cómo vas a hacer así? Lo que te está impidiendo es ese arquetipo de niña buena que te programaron para resolver absolutamente todo, aunque el costo sea pasar sobre ti misma, cuando ya no es necesario. Entonces, ¿cómo te sientes? Escribe cómo te vas en esta sesión. Era importantísimo colocar a la corona para que entonces en la próxima sesión continuemos con la saga de las demás villanas. Pero sabemos que ese lugar no está vacío, que tiene una historia y que esa historia eh, nos respalda. Me alegro, me alegro, me alegro. ¿Qué vas a hacer con esa hoja? Con la tuya la vas a guardar hoy, solo hoy, duerme con ella abajo de la almohada, solo hoy, solo hoy. Y yo deseo que te acuerdes del ejercicio porque va a ser luna nueva, ¿no? El domingo. Entonces, en luna nueva, lo que vas a hacer con la otra, la del rey, es que simplemente la vas a recortar, ¿no? Y la vas a colocar de preferencia en un espacio en donde tú puedas mirar lo nuevo. Pero ¿cómo, Viole? Sí, si alguna de ustedes quiere, porque siente la resonancia, el hacer esas tiritas y hacer las cenizas y soplarlas, no se siembra, ¿ok? Se sopla. Y si eres más como de tierra, pues simplemente las haces tiritas y las doblas y las depositas en un espacio en donde ese lugar se complete sin que tú tengas que estarlo sosteniendo, ¿ok? Confía. Ya te digo yo que este ejercicio es muy potente y que las revelaciones las vas a poder degustar, por lo menos después de 3 días. Por eso es importante que hoy duermas con la parte que a ti sí te corresponde. Prepárate para ser sorprendida por las señales, por los sueños, por las noticias. Ábrete en total calma y en total respeto por tu propia energía. Y yo deseo que esta sesión en especial te haya permitido mirar tu grandeza desde un lugar seguro. Muchísimas gracias. Seguramente nos vamos a ver muy pronto ya con la información del Coven. Estamos muy contentas de llevarlo a cabo y vamos a recordar entonces, para ir cerrando la sesión, que detrás de cada villana pues había un trono vacío. Y hoy hemos devuelto el orden a ese rey, hemos detenido la guerra y nos hemos quedado en paz con lo que sí nos corresponde. Muchas gracias, bellezas. Nos encontramos muy pronto, Gladys. Eh, Gracias, Viola. Es que tengo una pregunta, pues, bueno, más bien, Tienes una pregunta, Ana ok. Cristina Oye, tiene una pero pregunta. ponte el micro porque creo que no te escucho muy Gracias, bien. Viole. Ay, Ana gracias. Cristina, es que estaba tratando de leer todos cómo se iban, y Ana Muchas Cristina tiene gracias. una pregunta, dice, yo me Sí. voy con una duda, si el rey no está, ¿cómo no cargo la otra mitad? ¿Se hará Si solo? el rey no está, ¿Se es hará que solo? cuando el rey, cuando, sí, no es que se haga solo, pero sí hay el campo que nos sostiene. Qué buena pregunta. Eh,
cambian las circunstancias. Déjate sorprender, Ana Cristina. O sea, cambian las circunstancias. Lo que te puedo garantizar es que va a ser más ligero, porque el hacer lo otro tiene mucho que ver con desde dónde lo hacemos. Entonces, cuando soltamos esa corona en el sentido de reconocer el lugar, se acomoda. Ya me contarás, se acomoda. ¿Ok? Espero haberlo contestado correctamente. ¿Vale? Bueno, Ah, Viole, jaja. No, sí. es que hay un poco de duda referente a la otra mitad a la que vamos a romper. Si se rompe en luna nueva, Ujú. Sí, ok. la que vamos a romper es en una nueva porque es lo nuevo. Y justamente estamos soltando esas creencias, eso que hemos traído, eso que hemos estado sosteniendo. Entonces, por eso se rompe, de preferencia se hace cenizas y se, Se ¿ok? sopla. Ujú. Ujú. Yo siento que te liberas y se aligera cuando el rey no está. Sí, por supuesto, es un regalo también, pero hay que verlo. No está, pero hay que verlo. Acuérdense que me encantó, ¿eh? Me encantó su curiosidad, que cuando hablo del vacío, hablo de un vacío energético. No estoy hablando de una presencia. A veces la presencia es difícil. El vacío energético siempre está como un regalo. ¿Ok? Perfecto. Sí, Y este es, domingo. ok, Este domingo es perfecto. luna nueva. ¿Cuándo es 16? Es que creo que es 15 o 16, Aline. A ver si por ahí me checas, pero cualquiera de esos 2 días es luna nueva. Eso estoy segurísima. El Pero 15 bueno, es lunes, ¿verdad? Ok, ok. el Es el lunes. domingo entonces, el 14, sí, el 14. Es el domingo. Ok, perfecto. Gracias. 15, dice. Ok. Bueno, muchísimas gracias. De dormir con tu Ah, mitad, ¿qué haces con ella? Solamente la guardas un día contigo y al día siguiente ya la puedes tirar. ¿Ok? Pero hoy es importante dormir con ella. Gracias por la pregunta. ¿Ok? Hagan el ejercicio, chicas. En la sí. siguiente sesión compartimos si les parece bien. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Les amo, les honro y les abrazo. Gracias por estar.